Vos. Listo, bárbaro. ¿Jefe de servicio de rehabilitación en italiano? Sí, el jefe honorario soy ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por participar de la sesión. Estamos hoy en una sesión especial. Está con nosotros el doctor Osvaldo Patiño, que es jefe honorario del Servicio de Rehabilitación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y él ha hecho muchas presentaciones y trabaja mucho sobre cuidados posturales, así que creíamos que era la persona indicada para contarles un poco su experiencia y que aprendan algunos conceptos de reposicionamiento que no están relacionados estrictamente con lo que uno conoce históricamente del reposicionamiento. Así que bueno, gracias Osvaldo. Va a empezar la sesión ahora, seguramente se van a ir sumando algunas personas, y después vamos a tener unos 10 minutitos de espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias Viviana e Inés. Un gusto estar acá y tratar de transmitirles mi experiencia en el tema de los cuidados posturales del paciente crítico, que es una charla que yo empecé a escuchar hace 40 años, y sin embargo, a pesar de que han pasado 40 años, todavía hay dificultades, problemas, y si uno recorre los hospitales de Buenos Aires, de cualquier índole, va a ver que hay una incidencia muy importante de úlceras por presión, ¿no? Acá, ¿cómo paso la diapositiva que sigue? Ahí está. Bueno, fíjense en lo que dice acá la diapositiva. Dice que las úlceras por presión son un problema crítico, son un problema importante del paciente crítico, y siempre en la experiencia mía el personal de enfermería representa el gran responsable, pero sin embargo pertenecen a todo el equipo de salud. Este es el primer concepto, que es un concepto fundamental, que lo han dicho muchos americanos y muchas publicaciones, pero parecería que todo recae en el personal de enfermería, cosa que yo disiento claramente, ¿no? Yo creo que es un trabajo de todo un equipo. Este es un panel de consejos sobre lo que es la úlcera por presión. Es una lesión localizada en la piel y tejidos subyacentes sobre prominencias óseas como resultado de 3 aspectos importantes: la presión, la fricción y el cizallamiento. Hace 40 años también yo escuché hablar de la prevención de estos problemas, ¿no? Entonces, para hacer prevención lo primero que hay que tener es conciencia del problema, cuáles serían las medidas básicas, tener elementos para posicionar a los pacientes. Yo me acuerdo cuando fui una vez al hospital italiano a ver a un paciente con un trasplante hepático que lo había operado el doctor de Santibáñez, y cuando lo quise sentar en la cama tuve que subir una silla arriba de la cama. O sea, no tenía ningún elemento para sentarlo porque el paciente era incapaz de tener equilibrio sentado. Otro aspecto importante es la educación del equipo médico y un trabajo conjunto entre kinesiología, enfermería y terapia ocupacional. ¿Qué pasa hoy sobre este aspecto en los hospitales? Primero que no hay mucho bla 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 típico de los argentinos, ¿no? Demasiado bla 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 y poca acción, ¿no? Hay un bajo nivel de conciencia en el equipo profesional, no hay mucha colaboración para realizar los cambios de posición. O sea, si no lo hace la enfermera, nadie va. Cirujanos, imagínate, los cirujanos jamás van a hacer ese trabajo, o muy pocas veces, salvo raras excepciones. No hay elementos, no hay un profesional a quien consultar y con el que tengan relación directa, y en definitiva hay una ausencia de un plan simple y ejecutable. Hay intentos, reuniones, propuestas, planes, pero resultados limitados. Y esta es la experiencia mía después de muchos años. A tal punto ha sido esto tan trascendente que la Academia Nacional de Medicina reunió hace un par de años a un grupo de profesionales de distintos hospitales para que hiciéramos un consenso sobre las úlceras por presión, y esto está publicado y lo pueden bajar libremente, tomando las úlceras por presión no solamente en el tema posicional, sino desde el punto de vista quirúrgico, nutricional, infectológico, etc., ¿no? O sea que acá hay un tema que es clave.
que es la palabra inmovilidad. La inmovilidad no trae solamente úlceras por presión, trae cambios metabólicos, pérdida de masa ósea, fatiga muscular, atrofia muscular de fibras tipo 2. Fíjense, por ejemplo, yo veía ayer en el hospital italiano un paciente de la unidad coronaria con un trasplante cardíaco exitoso, pero el paciente ni siquiera se mantiene sentado. O sea, el grado de inmovilidad y de cambios estructurales en los músculos periféricos ha hecho de este paciente con un éxito rotundo con respecto a su trasplante cardíaco, un paciente que tiene una incapacidad funcional muy manifiesta. Y acá tienen ustedes algunas de las fotos que yo he tomado al azar, en distintas unidades de terapia intensiva, en unidades coronarias, y observen ustedes el desastre posicional de estos pacientes. Sí. Ven aquí. Todas arrugadas. Mate. Disculpen, por favor, mantengan los micrófonos apagados, así podemos seguir. Gracias. Después, con gusto, yo les contesto todas las preguntas que quieran. Bueno, acá tienen pacientes en distintas posiciones, fíjense en la rotación de los miembros, la posición de la cabeza, la posición de los pies. Esto genera patología independiente de la patología de base. Así que es muy importante. El uso de las tubuladuras, cuyo falta de control genera también úlceras por presión, y acá tenemos los desastres que uno puede ver con pacientes críticamente enfermos. O sea, que estas posiciones en decúbito generan patologías por sí mismas y en realidad representan una forma de abandono y responsabilidad. Esto es una realidad que la tenemos que ver. El éxito no es solamente de la cirugía o de la medicación para la infección o de la ventilación mecánica. Los pacientes son un todo y el sistema musculoesquelético puede generar una morbilidad muy significativa cuando no hay un control sobre el mismo. Entonces, hay opciones. Fíjense, por ejemplo, yo les estoy mostrando acá 2 diapositivas. Son pacientes quemados graves, de más del 50%. La diapositiva de la izquierda, con esa señora en posición de suspensión de los miembros superiores, una paciente quemada que sufrió más de 40 cirugías, a razón de 2 a 3 cirugías semanales. Ustedes imaginan que si yo no tengo un control sobre las articulaciones del miembro superior, esto es un desastre funcional. En la de abajo, en la foto que está sobre la derecha, lo mismo pasa con el pie. O sea, el pie, que tiene siempre tendencia a la flexión plantar, genera una retracción del tendón de Aquiles, que después es muy difícil volver a la situación normal. O sea que hay que tener prevención clara en esta posición. La paciente que ustedes ven arriba a la izquierda no tuvo ningún déficit funcional, ni en los hombros, ni en los codos, ni en las manos. Por supuesto tenía la atrofia muscular propia del tiempo de inmovilización, porque fue injertada y hubo un tiempo en donde el paciente no se lo puede movilizar, pero esos pacientes eran movilizados en quirófano y manteníamos esta posición funcional en forma muy estricta, y el personal de enfermería era clave. Lo mismo acá en estas posiciones de miembros inferiores, donde se mantiene la posición funcional de los pies, y una paciente ventilada con suspensión del miembro superior. Entonces, realmente tenemos que pensar que no es solamente la ventilación mecánica o la infección, sino que estas alteraciones del sistema musculoesquelético generan graves problemas. Y esta es la realidad. Estos son pacientes críticamente enfermos, en una unidad coronaria, realizando actividad física con la colaboración de enfermería y rehabilitación, y por supuesto esto tiene que tener un método racional y tiene que ser metódico, o sea, tiene que repetirse. No es útil que yo lo movilice 15 minutos a la mañana y después pasan 24 horas hasta las 15 minutos de la mañana siguiente. Yo tuve el privilegio de conocer a Carrie Sussman, que era una enfermera americana que publicó en el Wound Care en el año 98, este método del reloj, que yo lo usé durante bastante tiempo. Teníamos un reloj en la pared de la habitación del paciente y
marcábamos las posiciones en las que debía estar con las agujas del reloj. O sea, vamos a suponer que a las 8 menos 10 el paciente tenía que estar en posición de decúbito lateral parcial y no estaba, significaba de que nadie había controlado esa posición. Fue muy útil, lo usé durante muchos años y todavía de vez en cuando lo utilizo. Estos pacientes no solamente dañan su piel y sus tegumentos, sino que además pierden fuerza y la pérdida de fuerza es muy significativa y en poco más de 3 a 4 semanas el paciente perdió el 50% de su fuerza muscular y alteró las propiedades estructurales de sus músculos esqueléticos. Esto es muy importante porque el paciente puede haber tenido un éxito en su cirugía, en su situación clínica, y resulta que después es incapaz de estar parado. El otro tema que es muy importante es colocar a los pacientes en ciertos niveles de tensión, que eso permite lograr que estos músculos se adapten mejor a las posiciones de reposo, que a veces son obligadas, ¿no? El reposo absoluto, salvo rarísima situación, prácticamente no existe. O sea, los pacientes, porque yo les movilicé la mano o la muñeca, se descompensaron, bueno, ya estaban descompensados de antes. Entonces, hay que tener este concepto, porque no es que no lo vamos a tocar nunca. Me parece que este es un tema que tenemos que cambiar y hablar muy bien con el grupo de terapia intensiva y con los cirujanos. La inmovilidad no solamente atrofia los músculos esqueléticos, sino también los músculos respiratorios. Y fíjense en un trabajo del año 95, hace ya muchos años, en donde Griffith demostró que la movilización pasiva diaria redujo la atrofia en pacientes con ventilación mecánica y bloqueadores. Y en el año 89 Mackenzie decía que la movilización temprana disminuye la necesidad de terapia respiratoria. Más hacia nuestros días, Morrin, en el Critical Care del año 2007, dice que las disfunciones musculares del sistema nervioso periférico y central representan la mayor causa de morbilidad en el paciente crítico. Muy parecido a lo que yo les dije al comenzar esta charla. O sea, realmente tenemos que darle gran importancia a esta situación y a cómo estos pacientes transcurren su enfermedad en las unidades críticas. ¿Qué pasa ahora con los tejidos, la superficie, el músculo, la grasa, etcétera, ¿no? Esta es una situación normal. Está el hueso, la superficie y los tejidos que mantienen una distancia prudencial sin ejercer presión. Esta es la situación normal, sin presión, los tejidos... Yo estoy dando ahora la charla sentado, y yo les puedo decir, desde que empecé la charla, ya me moví como 7 u 8 veces. Porque si la charla durara 50 minutos y yo estoy inmóvil, es muy probable que a pesar que no, clínicamente creo que estoy bien, la situación de inmovilidad en la silla genera una hiperemia en la zona mía de los isquiones. Ahora, cuando ya la presión es completa y el paciente está inmóvil y la presión está por encima de los 100 milímetros de mercurio, comienzan a dañarse los tejidos blandos. Y acá hay que tener en cuenta algo. Yo me acuerdo cuando era estudiante de la facultad y posteriormente, después de recibido, decían, hay que cambiar a los pacientes cada 2 horas. Bueno, esto no es una regla absoluta. A veces hay pacientes que pueden cambiar de posición cada 3 o 4 horas, depende de la situación de movilidad que tengan, y otros que hay que cambiarlos cada 1 hora. Porque la presión puede generar lesión en corto tiempo, pero la baja presión también puede generar lesión en mucho tiempo. O sea, hay que evaluar muy bien la situación clínica. Lo ideal es esta presión intermitente, que es la que yo estoy haciendo mientras estoy dando la charla. Me muevo en la silla con pequeños cambios de posición. Y esos cambios de posición generan una distribución de la presión. Obviamente las situaciones más críticas son cuando hay prominencias óseas cercanas, ¿no? En el caso de los talones, del isquion, de los codos, etc. Entonces ahí la prominencia ósea con una presión
mantenida sobre la superficie de apoyo durante mucho tiempo puede generar una lesión de los tejidos blandos. Lo otro que es un aspecto importante es tener en cuenta no solamente la presión, sino el cizallamiento, que es ese deslizamiento que se produce en las superficies con respecto a las sábanas, a la cama. Me voy resbalando sobre la sábana, eso produce un cizallamiento y una lesión de los pequeños vasos que pueden generar una úlcera por presión. Este cizallamiento es la razón por la cual muchas úlceras de presión son mucho más grandes que las prominencias óseas. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Si el isquion tiene tantos centímetros cuadrados, la úlcera tiene 6 veces más en la zona isquiática. Es justamente por este deslizamiento sobre las superficies. La fricción es otro aspecto. ¿Qué es la fricción? Es la resistencia a la movilidad de las superficies externas que se deslizan en dirección paralela a la superficie de apoyo. O sea que el paciente, si va a estar en una posición, tiene que estar contenido, porque si fricciona sobre la superficie de apoyo, va a generar probablemente una lesión. Fíjense en que presiones de más de 30 milímetros de mercurio producen isquemia, y ese cizallamiento produce un desplazamiento lateral de los vasos sanguíneos. Hay que tener especial cuidado a los pacientes que están semisentados por diferentes razones, una de ellas por la patología respiratoria. Entonces, en resumen, presión, cizallamiento y fricción producen estas úlceras por presión. Hay un trabajo de hace muchos años en donde decía que 90% de pacientes con menos de 20 movimientos durante la noche desarrollaron úlceras por presión, mientras que con 50 movimientos no los desarrollaron. A ver, no estoy yo incentivando a que se despierten a los pacientes para moverlos, pero son pequeños movimientos que cambian las zonas de presión. Eso no lo va a despertar al paciente, no le va a alterar su sueño, y eso ayuda enormemente a pacientes durante la noche, porque entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana hay 10 horas en donde puede quedar en la misma posición y eso puede generar una úlcera por presión. Entonces, esto tiene una implicancia clínica que es que hay que poner especial atención a pacientes en posición semisentada por cuidados respiratorios. O sea, en definitiva, fíjense, acá hay trabajo del año 59 y del año 65. Cuando se habla tanto a lo largo de los años, es porque no le hemos encontrado una solución a este tema. Y yo que he tenido la posibilidad de recorrer hospitales nacionales, municipales, salas de primeros auxilios, etc., yo he visto úlceras por presión en la espera de una cirugía. O sea, el paciente se internó, está inmóvil en el área prequirúrgica y lo operan, se internó a las 8 de la mañana, lo operan a las 4 de la tarde y cuando llegó a la cirugía ya tiene, y esto lo he visto en varios hospitales, ya tiene una úlcera por presión simplemente porque estuvo esperando a que lo operen. Otro tema que es crítico, y acá tienen muchas citas bibliográficas de hace varios años, es sobre las superficies de apoyo. La elección de las superficies de apoyo forman parte de un tratamiento global y no aseguran por sí misma la solución de las úlceras por presión. Miren, yo siempre cuento el tema de un tío mío que vivió 99 años, así que yo tengo esperanza de que voy a vivir también 99 años, que estaba acostadito arriba de un colchón de aire y no lo movía nunca nadie. Tenía 10 camas a la unidad, una enfermera que estaba 12 horas y un médico 12 horas sin que nadie moviera a esos pacientes. Pero eso sí, tenían un colchón con celdas de aire. Las escalas que yo vi en esa unidad son indescriptibles. O sea que no hay que confiar en los colchoncitos de aire. Este es un elemento que puede
ser de ayuda. Yo prefiero gastar el dinero en otra enfermera, en otro rehabilitador, en otro médico y no tantos colchoncitos de aire. Muy importantes son los elementos. Ahí tienen ustedes algunos de los... ¿Qué elementos tiene uno cuando va a una unidad de cuidados intensivos? Yo veía siempre un profiláctico infladito con agua, una almohadita, pero no hay elementos en muchas unidades de cuidados intensivos y esto es muy barato. Hay que prohibir el uso de esos elementos que ustedes ven en la foto a la derecha, de esos elementos circulares que pueden generar lesiones más grandes que las originales, ¿no? Entonces hay que crear nuevos elementos y tener disponibilidad para los mismos. Y tener elementos simples de ejercitación para los pacientes. Un paciente puede usar bandas elásticas, pelotas de plástico, son cosas muy baratas, puede usar pedaleras, o sea, diferentes elementos simples que les permite generar una actividad física que va a ser muy positiva para su evolución. Ahora vienen bien los interrogantes y los problemas. ¿Quién lo realiza, estos cambios de posición? ¿Cuándo y cómo comenzar? ¿Quién establece el programa? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la utilidad y el riesgo? ¿Y cuáles son los parámetros basales útiles y riesgosos? Hay que tener un coordinador. Fíjense en las posiciones de riesgo que yo les voy a mostrar. Acá tenemos una enfermera del hospital que la pusimos en una posición de riesgo que es la que ustedes ven, con una zona de rozamiento y fricción, de deslizamiento y fricción a nivel del sacro y los talones apoyados sobre la cama con los pies en posición de flexión plantar. Probable úlcera sacra, probable úlcera del talón y probable retracción del tendón de Aquiles, que no es tan simple de elongar cuando pasan periodos prolongados de acortamiento. Recuerden que los tendones no tienen tantas fibras elásticas, tienen pocas fibras elásticas. Otra posición de riesgo es el decúbito lateral completo, que es lo que yo aprendí en la facultad, que es apoyar totalmente al paciente sobre la zona lateral, sobre el trocánter mayor. Y el trocánter mayor es una región que tiene muy poco tejido, que se defiende muy mal de la presión y que puede generar una úlcera probable. Por lo tanto, esta no es una posición recomendable, que la hemos usado durante años. Entonces vamos a desarrollar cuáles serían las posiciones correctas. Uno es, como ustedes ven en la foto, el decúbito dorsal con 30 grados de rotación a derecha o izquierda. O sea, ustedes ven en la foto de la izquierda, ven una cuña metida debajo del colchón, y eso solo rotó al paciente hacia el lado derecho. Estos 30 grados de rotación, protegiendo con un elemento de poliuretano forrado, y eso hay que consultar muy bien con el área de infectología, cuáles son los elementos y cómo tienen que higienizarlos para que no se transmitan infecciones de un paciente a otro. Hay ahí una zona de apoyo entre los miembros y el paciente está rotado. Y es muy simple, acá no se necesita ningún gigante que mueva a la paciente. Sacan el triángulo debajo del colchón y lo ponen del otro lado y automáticamente el paciente rotea hacia el lado izquierdo. Otro tema que es clave es aquella famosa frase que he escuchado durante años: no lo muevan porque lo vamos a descompensar. Miren, señores, si porque le moví el pie o un poquito la rodilla lo descompensé, ya estaba descompensado de antes. Nadie se descompensa porque yo le ponga un pequeño triángulo sobre la región glútea y haga una ligera rotación del paciente. Por supuesto hay que hablar con los cirujanos en algunas situaciones neurológicas, con algún paciente con insuficiencia cardíaca severa, pero nosotros movemos a los pacientes en general teniendo en cuenta aspectos de su situación clínica, pero con mínimos cambios de posición el paciente puede evitar un problema mayor. Otra posición, si el paciente lo puede tolerar, es el decúbito ventral,
también con 30 grados de rotación a derecha e izquierda, como ustedes ven en la foto, protegiendo los miembros inferiores con otro posicionador. Acá tienen un paciente en decúbito dorsal, vamos a suponer que tuviera un problema respiratorio, con elevación de la cabecera, con flexión de caderas y rodillas y control de los pies. El paciente no se desliza por la cama, tiene perfectamente apoyada la columna lumbar sobre el colchón. Por supuesto no lo puedo dejar 4 horas así, lo tengo que cambiar, pero esta es una posición en donde evito el deslizamiento de la zona lumbar. Esta es otra posición en decúbito dorsal completo, con flexión de rodillas y control de los pies tienen el tendón de Aquiles en estiramiento, y esto también evita el deslizamiento de la zona lumbar. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias para mí que tendríamos que tener en todos los hospitales? Primero, formación de un equipo que incluya enfermeros, kinesiólogos, un terapista ocupacional, un referente médico y eventualmente algunos rotadores profesionales que están estudiando debidamente entrenados. Pero no es indispensable tener rotadores. El otro punto clave es completar y crear nuevos elementos para posicionar a los pacientes. Esto es muy barato y se puede diseñar, y después les voy a dar una idea. El tercer punto que es clave es organizar clases teórico-prácticas en todos los turnos de enfermería, incluyendo al personal de fines de semana y feriados. Eso es lo que yo hice en el hospital italiano con la jefa de enfermería. Le dábamos clases teórico-prácticas a los enfermeros en todos los turnos y también a los que toman los francos. Realizar controles periódicos en la historia clínica mediante planillas específicas. Y fundamental, hay que tener un coordinador y un responsable en cada turno de enfermería. El turno de la mañana tiene que tener un coordinador para el cuidado de las posiciones adecuadas. El turno de la tarde, otro coordinador. Ese es el coordinador de los planes de rotación. ¿Cuál es el set básico que yo sugiero? Muy barato. Esto no es caro. Posicionadores de gel para saco, cabeza y talón. El gel de ultrasonido, por ejemplo. 2 férulas de tobillo en 90 grados. 2 triángulos para miembros superiores. Un cuadrado para poner al paciente en la parte dorsal para que se pueda sentar de 50 por 50 centímetros. Un apoyapiés para que los pies no queden colgando de la cama de 40 por 50 y un triángulo para separar los miembros inferiores, típico al que se usan las cirugías de artroplastías de cadera. O sea, muy simple, no es nada complejo. Lo más complejo no es tener esto, lo más complejo en la Argentina es cambiar la mentalidad de la gente que trabaja en las unidades de cuidados intensivos. Y esto también hay que llevarlo a los pisos y tener un set de esto cada 4 o 5 camas, porque ya ahí los pacientes se movilizan voluntariamente. Pero hay que tener, porque algunos pacientes, sobre todo los pacientes neurológicos, o los pacientes post-trasplante que tienen gran debilidad muscular, a veces es necesario ayudarlos. O sea, nada de esto es difícil. Lo difícil, vuelvo a repetir, es cambiar la mentalidad de los profesionales y no decir la famosa frase, esto a mí no me corresponde. Si yo voy a una unidad de cuidados intensivos, a mí me corresponde todo. Poner la chata al paciente y ayudar a la enfermera, cambiarlo de posición, movilizar al paciente, ayudar al cirujano si tengo que elevar un miembro, etc. Si no, más vale que me dedique a otra cosa. Discúlpenme que yo sea tan tajante, pero después de muchos años estoy bastante cansado del bla, bla, bla. Conceptual. Ningún producto disponible supera el cuidado de enfermería sobre las úlceras por presión. Entonces, muy importante tener enfermeras entrenadas con un salario digno. Este es otro tema importante, ¿no? Entonces, para terminar esto, el posicionamiento correcto de los pacientes tiene que ser una filosofía de servicio de cuidados críticos. Llámese terapia intensiva, unidad pediátrica, unidad coronaria, etc. Y todos los profesionales tienen que estar comprometidos en la tarea, si no,
va a pasar lo que yo he visto a través de los años, donde hay muchas charlas, muchos intentos, pero tenemos cualquier cantidad y una incidencia muy alta de úlceras por presión. Fíjense en esta frase de Asher del año 47, que se llamaba Los peligros de ir a la cama. Miren al paciente acostado en la cama. Qué imagen patética que da. La sangre coagulando en sus venas, el calcio vaciándose de sus huesos, las heces acumulándose en su colon, la carne pudriéndose en su sillón, la orina escapándose de su vejiga distendida y el espíritu evaporándose de su alma. Me parece, esta es una aseveración de hace muchos años, casi 70 años, y sin embargo hoy en día todavía tiene vigencia. Bueno, les agradezco mucho y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Inés, no sé si hay preguntas. Por ahora no veo nada. Antes de que vayan escribiendo, yo quería aprovechar y agradecer personalmente, Osvaldo. O sea, sé que Viviana lo había escuchado en otras oportunidades, yo nunca, y la verdad es que le agradezco un montón la charla porque la verdad me pareció muy práctica. Quería pedirles disculpas a los que están, el resto de los participantes porque hubo un problema con el link, por eso, bueno, nada, muchos pudieron conectarse tardíamente y otros que quizás no llegaron a ver el mail, pero bueno, mil disculpas, igualmente le estamos grabando a la charla, así que los vamos a mandar. Un poco más al principio, lo que decía Osvaldo, que, o sea, 2 puntos así muy como que me quedaron grabados, que me parecieron muy interesantes, fue, quizás para los que llegaron un poco más tarde, fue uno, cuando hablaba de su experiencia con, creo que fue con su abuelo, que decía que había estado internado en un lugar donde había muchos colchones de aire, pero sin embargo los pacientes se escaraban terriblemente, entonces cómo no, o sea, el reposicionamiento no es el colchón no reemplaza el reposicionamiento, eso me pareció súper interesante. Y por el otro lado también me sorprendió el tiempo en el que la rapidez con la que se aparecen estas lesiones, cuando contaba que a veces se lesionan pacientes simplemente con que se internan para operarse y que con el tiempo hasta que se operan ya están presentando alguna lesión. Así que bueno, esos 2 puntos como que me quedaron así bien grabados, y después, bueno, es espectacular todas las cosas prácticas, ¿no? Desde los insumos básicos que uno tiene que tener, hasta las posiciones que sí y las posiciones que no uno tiene que usar. Así que bueno, personalmente agradezco un montón la charla, Osvaldo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. Mira, yo he visto pacientes que esperan para la cirugía, y cuando llegó la cirugía ya tienen una lesión superficial en el talón. O tienen una lesión superficial en la cabeza. Por el apoyo en la cama. Pacientes que están críticamente enfermos y que nadie los movió, y por ahí pasaron 8 horas y no los operaron todavía. Esto lo he visto yo, y es sorprendente. Lo mismo es, el paciente se duerme a las 10 de la noche, y hasta las 8 de la mañana, que llegó el nuevo turno de enfermería o los kinesiólogos, en muchos lados no hay kinesiólogos de guardia, se pone kinesiólogo de guardia solamente para la función respiratoria, como si eso fuera el único órgano afectado, lo cual es una desviación de la realidad. Por supuesto que tiene que haber kinesiólogos respiratorios de guardia, pero también tiene que haber alguien, si no es el mismo kinesiólogo respiratorio, que cambie con delicadeza, haga movimientos muy suaves para evitar que esos pacientes estén 10 horas sin moverse. Porque si yo no me muevo en 10 horas en la silla de mi consultorio, es muy probable que tenga un eritema o tenga una vasodilatación en los isquiones. A pesar de que no estoy enfermo, creo yo, no estoy enfermo. Así que eso es muy notable eso. Eso no lo había visto nunca, lo he visto en los últimos años. O pacientes que entran por la guardia en una situación crítica y se quedan en la guardia, y resulta que en la guardia, pasaron 2 días en la guardia
no se definió la cirugía, y hacen una úlcera por presión. Sí, creo que una de las cosas fundamentales que mencionaste es esto de que ningún producto reemplaza el cuidado de las personas por las personas, porque hay mucho mito en que la farmacología o la tecnología nos va a solucionar los problemas, y he escuchado muchas veces la pregunta cuando uno le dice a las personas, bueno, el cuidado del reposicionamiento, la nutrición y el cuidado de la piel, pero ¿con qué producto? ¿Pero con qué? Todo pasa por la farmacología o por la tecnología en la cabeza de las personas, ¿no? Y no es eso. No, yo quiero enfermeras y kinesiólogos que movamos a los pacientes. Nada más, no es nada complicado. Lo que pasa es lo que yo les dije sobre este tema, que hay que cambiar la mentalidad. Ahora hay profesionales demasiado apegados a las computadoras. A ver, no dudo de la importancia de la computadora, pero hay profesionales que son más profesionales informáticos que de cuidados. Entonces, ahí tengo varios en el hospital, muy apegados a la computadora. Ahora, ¿quién se mueve para mover al otro? Porque yo desde la computadora no puedo mover a nadie. Osvaldo, esto con lo que usted decía, o sea, pensaba recién, ¿no? Cómo a veces uno nota una diferencia enorme cuando hay pacientes en lugares en que quizás no está esta cultura, pero tienen por ahí familiares que sí se ocupan de eso y cambia radicalmente. O sea, creo que a veces no pasa por una como capacitación muy sofisticada para hacer esto, sino que a veces podemos hasta incluso como aliarnos con los acompañantes y darles algunas pautas. No digo uno de sacarse de encima la responsabilidad, pero bueno, esto de que tanto que en la seguridad del paciente estamos como inclinándonos cada vez más a que el paciente y los familiares tomen un rol activo, también pienso que uno puede educarlos en este aspecto también, ¿no? Es clave lo que dijiste. Nosotros hicimos en el hospital unos videos para los familiares que están internados, con medidas muy simples para que ellos movilicen a los pacientes. Y también tengan cuidados en pacientes que están traqueotomizados con respecto a la alimentación, etc. O sea, hemos hecho videos en el hospital italiano, la familia en la unidad de cuidados intensivos del hospital italiano participa activamente, y eso nos ayuda enormemente. Es clave lo que dijiste. Así que estoy totalmente de acuerdo. ¿Tenemos preguntas en el chat, Inés, o no? No, simplemente alguien que escribe, creo que es del Austral, diciendo que qué lástima que no nos pudimos conectar. Aquí estoy con gente de kinesiología. Igualmente, o sea, los aliento, aunque se hayan, a lo mejor, aunque Osvaldo quizás repita algo que ya dijo más temprano en la charla, como que no pierdan la oportunidad de preguntarle, porque es una persona que realmente tiene muchísima experiencia y creo que todo suma, no creo que le moleste quizás responder algo que ya él mencionó. Así que aprovechenlo. No, ningún problema, me preguntan lo que quieran. O también quizás compartir algo de cómo lo hacen en la institución en la que están, alguna cosa que a ustedes les haya servido más allá de la charla, la experiencia. Ahí ponen qué es lo que utilizan para posicionar el sacro. Simplemente cambiar ligeramente la posición. Eventualmente, si el paciente no puede moverse por algún, que es raro que no pueda moverse por algún, supongamos que tuviera una fractura severa de la pelvis, en un politraumatizado, usamos gel, bolsas con gel de ultrasonido. Perfecto. Y ahí dice, ¿dónde están los posicionadores? Bueno, hay una empresa, bueno, esto, yo les explico cómo nació esto en el hospital italiano, con lo cual tuve muchas críticas en su momento, ¿no? Porque llené el hospital de posicionadores y no había dónde ponerlo. Hay una empresa que se dedica a hacer estos posicionadores, ¿no? Y de rotación seguramente en enfermería. Inés, cerrar el micrófono, por favor. Ahí está. Le decía que hay una empresa
qué hacen los posicionadores. Yo no tengo acá los datos, pero se los puedo mandar, no sé, hoy mismo, se los mando acá a Viviana y listo. Hay una empresa, esto nació así. Cuando yo gané el concurso de la jefatura del hospital italiano, uno de los primeros pacientes era un trasplantado hepático, de lo cual yo no tenía la menor idea porque nunca había atendido trasplante hepático, ¿no? Y lo había operado nada más y nada menos que el doctor de Santibáñez. La operación un éxito, pero al paciente había que sentarlo en la cama y tuve que subir una silla arriba de la cama y digo, esto es una locura. Esto es una locura, no tenía nada. Tenía una toallita, una almohadita, todas cosas intrascendentes. Entonces nos juntamos con la jefa de enfermeras del hospital y con otros enfermeros del hospital y dijimos, no, vamos a desarrollar algo que sean elementos para posicionar a los pacientes. Y así nació esta idea, lo hablé en su momento con el jefe de terapia, que es el doctor Eduardo San Román, y bueno, y diseñamos esto y encargamos muchos posicionadores que son de poliuretano. Bueno, acá tienen a Viviana que les puede decir cómo evitar la transmisión de enfermedades de un paciente a otro, que estaban forrados en como una cuerina. Claro, bueno, en realidad todo material que se pueda, que no sea ni poroso, ni que tenga costuras, es decir, costuras gruesas, se puede desinfectar. Bueno, eso. Con lo cual, lo que se puede desinfectar con alcohol o con agua con cloro. Bueno, nosotros hicimos eso, consultamos al grupo de infectología del hospital, y bueno, y así diseñamos, y hoy en día a los pacientes están sentados con un cubo en su espalda, con apoyapiés, con triángulos para que las manos no queden colgando. Porque en un paciente que no tiene una movilidad activa, vamos a un tema que parece simple, una mano edematizada durante mucho tiempo quiere decir una semana, genera restricción articular de la muñeca y de los dedos. Entonces, eso es lo que nosotros usamos. Yo le voy a pasar a Viviana, pero si no lo pueden hacer. Esta es una empresa que yo conocimos y nos hizo todo los kits, ¿no? Cuando llegaron al hospital me querían matar porque no había dónde ponerlo, porque claro, ocupan lugar. Pero bueno, después los distribuimos en los pisos y en las unidades de otros pacientes críticos y hoy tenemos eso. Me parece que es una opción muy interesante y barata. Bueno, eso es clave porque creo que muchas de todas estas cosas que venimos hablando pasa por ahí, digamos, como que quizás, obviamente que hay cosas tecnológicas, pero no es que es la clave, digamos, con pocos recursos se puede hacer mucho, ¿no? Mira, Inés, hay un tema clave. Para tratar pacientes críticos hay que poner el cuerpo. Es muy simple. Hay que poner el cuerpo. Las enfermeras, los kinesiólogos, los terapistas, los cirujanos, hay que poner el cuerpo. Es como si yo pretendiera que un cirujano opere, salvo alguna cosa muy especial, opere sentado mirando una computadora. Los cirujanos tienen que poner el cuerpo. En terapia intensiva, con los pacientes críticos, hay que poner el cuerpo. Menos colchoncito de aire, más personal y más elementos. Voy a abrirle el micrófono al Sanatorio Garay, que está hace un rato pidiéndome que quiere hacer una pregunta. Después seguimos con las otras. Sí, buenas tardes a todos. Muy interesante nos pareció la charla del doctor. Y le queríamos preguntar si ellos utilizan las diferentes densidades de los colchones para el distinto peso de los pacientes, o el colchón de todos los pacientes es igual. No, tenemos diferentes camas. Hay un par de camas que tienen posibilidades muy interesantes, pero la mejor cama que yo vi, la vi hace ya unos años en Estados Unidos, que tenía cambio de presión, pero claro, era un cambio de presión y yo podía elegir los tiempos, cada cuándo cambian la presión de acuerdo a las regiones, pero claro, una cama que valía $50.000, yo no creo que haya que gastar ese dinero. Yo prefiero tener más enfermeras, más kinesiólogos y elementos simples y tener la concepción de que
tengo que poner el cuerpo. No puedo mover a los pacientes si no me muevo yo. No sé si soy claro. Sí, sí, correcto. Y respecto a la planilla que tenían para trabajar, o sea, ¿cómo es la planilla que tienen ustedes para marcar, digamos, cuando lo rotan? Eso lo lleva, sí, eso lo lleva el grupo de enfermería y ellos van constatando cada cuánto se rotó el paciente. Nosotros logramos disminuir significativamente y ahora vamos a hacer un trabajo con la jefa de enfermería, que es Ana Díaz, de terapia intensiva, sobre la prevalencia de las úlceras por presión en la unidad. Pero yo he visto úlceras por presión en las salas comunes, no solamente en la unidad de cuidados críticos. En la sala común, de repente hay una enfermera y tiene, yo me acuerdo de un sanatorio, que no voy a dar el nombre por razones éticas, pero tenía la enfermera con 10 camas, con pacientes terribles. Es imposible. 14. En Argentina siempre quieren hacer las cosas complejas, las quieren simplificar reduciendo el personal. No sirve. Eso no sirve. Y por último, si la charla esta va a haber posibilidad de que quede en el campus o en Sí, algún sí, lugar sí. para... Como todas las charlas, sí, las grabamos y las subimos, así que no Bueno. sean problema. Va a estar. Muchas gracias, muy amable. Que la puedan compartir con el resto de las personas que trabajan con ustedes. Exactamente. Un poco pensando en esto de que decía Osvaldo de la cantidad, o sea, que más no tanta tecnología y más enfermeras o más kinesiólogos, también pensaba un poco cómo a veces, o sea, no solamente es más personal, sino también un personal que esté coordinado y organizado, ¿no? Porque a veces hay mucha gente, pero nadie se hace cargo y nadie, digamos, no hay como una estandarización del cuidado y entonces... O sea, más no significa sí o sí mejor, ¿no? Exactamente. Más no significa mejor, pero menos tampoco. Seguro. Bueno. Acá nos están preguntando si podemos mostrar las diapositivas donde están los posicionadores. Yo lo que tengo es la descripción de los posicionadores, pero tengo algunas fotos, pero no las tengo todas. Pero eso se los puedo mandar. Yo tengo la descripción de los posicionadores que dice set básico, está en la charla eso. Es muy simple porque son cubos de poliuretano forrados con un material como una cuerina, de 50 por 50, de 40 por 50, triángulos. Son muy simples. Dicen las medidas. En el set básico dice las medidas de los posicionadores. No sé, Vivi, si podés ahí mostrar lo que está diciendo Osvaldo. Había una foto en algún No. paciente. En algún Acá paciente. está. ¿Esto? Esto, ahí está. Ahí lo tienen. ¿Eso es, Inés? No sé si, Militza, ¿es esa lo que quieren ver? O no sé si vieron alguna imagen de la misma, de esta misma presentación que Hay alguna imagen más atrás. A ver. los anteriores con los pacientes, pone. ¿Esto? Ahí. Tanto, Ahí está. sí, perdón. Estos deben ser. Ahí están. Ahí están, por ejemplo, esta que mostró Viviana. Poneme la otra. Ahí. Fíjense, esta que muestra Viviana ahora, ¿no? El paciente está semisentado, o por lo menos con elevación de la cabecera. La columna lumbar está bien apoyada sobre el colchón, o sea que está apoyada uniformemente, porque la flexión de la cadera y de la rodilla genera aplanamiento de la columna lumbar. O sea, es un apoyo muy completo y no se desliza. Y los pies están sobre otro posicionador en una posición neutral para evitar el acortamiento del tendón de Aquiles. Pero esto es para un par de horas. Después lo cambio, o sea, no es que está en la posición definitiva. Pero ahí tienen un triángulo y un posicionador de los que dice el set básico. Después acá tienen otro, en esta hay un triángulo grande que lo pusimos debajo del colchón y eso solo rotó al paciente. Y ya cambió los puntos de presión. Ahí tienen otro posicionador. Pero
es muy fácil. Si copian el set básico, ustedes lo tienen, lo pueden mandar a hacer, lo pueden hacer. Yo lo mandé a una empresa, pero también lo puede hacer gente del hospital, no sé las posibilidades de cada uno. Acá justo en el chat está comentando que ahí intentaron mandar a confeccionarlos, pero el departamento de infectología les pedía que las costuras sean termoselladas para evitar la filtración de líquidos cuando se limpian. Entonces está preguntando eso, si las Sí, fotos están mostrando. Eso es real. Es real, Eso es real, real, sí. absoluto. Sí. No, Sí. ¿Y todo esos lo- que están mostrando ahí son con costuras termoselladas o no? Exactamente, sí. Capaz que nos pueden pasar el dato de dónde lo mandaron a hacer. Después le paso a Viviana, le paso dónde lo mandamos a hacer. Genial. Justo más arriba escribieron que ellos, algunos posicionadores los mandaron a hacer y les resultó bárbaro. Sí, es muy simple. Es muy simple el manipuleo de esto. Y nosotros teníamos, bueno, en las unidades de terapia intensiva teníamos un kit, un set por habitación. En los pisos no. En los pisos tenemos un set cada 5, 6, 7 habitaciones. O sea, cada paciente tenía su set. Cuando el paciente se iba de alta, eso iba, infectología decía cómo había que higienizarlo y listo. Bueno, estamos en tiempo y si nos quieren mandar preguntas, nos las mandan por correo. Le volvemos a agradecer a Osvaldo. Lo que veíamos tener 7 horas charlando con nosotros, pero es muy difícil en nuestra vida cotidiana para todos. Así que gracias a los que pudieron participar, espero que la puedan compartir la presentación con el resto del equipo de salud. Y gracias Inés por estar ahí con nosotros también. Y bueno, nos veremos o nos escucharemos en la próxima sesión. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Osvaldo, y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, con gusto, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno.